conocen muchas de los detalles de la procuración o de la generación de donantes, ¿sí? Entonces, hoy vamos a intentar explicarles y que quede más o menos claro qué es el subprograma Glasgow 7 o subprograma de garantía de calidad Glasgow 7. ¿De dónde sale esto de los 150 Glasgow por millón de habitantes que suponemos que debiera tener cada provincia? Vamos a hablar de algunos indicadores y de su utilidad en la actividad de la generación de donantes y les vamos a enseñar cómo se cargan los potenciales donantes, los Glasgow 7, para aquellos que todavía no tienen experiencia. La gran mayoría de ustedes nunca han cargado un Glasgow 7 en el Sintra, entonces les vamos a explicar cómo se hace y un par de aclaraciones después respecto a cómo van a hacerlo, porque todos ustedes van a tener que cargar pacientes, los pacientes que haya en sus hospitales en el Sintra, ¿sí? Así que empezamos. Acá. Algunas cuestiones de terminología básica que es importante, porque por ahí lo hablamos y es importante que aclaremos de qué se trata. Recuerden los micrófonos, please. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, si pueden, voy a silenciar a todos de nuevo. Está. Bueno, entonces, algunas cuestiones. Ahora se fue la pantalla. Compartir de nuevo. ¿Está? Ahí está. Bueno, algunas cuestiones o algunas cuestiones de terminología básica que tenemos que acordar para que todos sepamos de lo que estamos hablando cuando hablamos de esto. Un donante potencial es una persona con lesiones neurológicas graves, enferma de alguna patología, que tiene posible evolución a la muerte encefálica. Y lo van a encontrar muchas veces escrito como PD, ¿sí? Eso es un potencial donante. Un donante vivo es una persona sana que le dona un órgano a alguien. En Argentina solo está permitido a familiares o algo que se llama donación cruzada, donación vivo con donante cruzado, ya hablaremos de eso más adelante. En Argentina está permitido solamente el donante vivo a familiares. Un donante expreso es una persona que ya falleció y que manifestó afirmativa la donación por alguno de los canales habilitados. Un donante presunto es un donante, una persona que falleció y que no manifestó oposición a la donación. Cuando hablemos de la donación presunta hablamos de esto, de alguien que no se manifestó en contra. Un donante de tejidos es al que se les trajeron los tejidos, es decir, las partes del cuerpo que no requieren circulación activa al momento de la ablación o previo a la ablación. Un donante real es un donante fallecido por muerte encefálica o asistolia, al que se le extrajo por lo menos un órgano, le solemos decir DR, o lo abreviamos como DR. El donante real, a partir del cual se genera un trasplante por lo menos, se llama donante efectivo. La ablación es la cirugía por la cual se retiran los órganos del donante, y el implante es colocar alguno de esos órganos en un receptor. Y van a escuchar que hablamos con cierta frecuencia de la limitación del esfuerzo terapéutico o la adecuación del esfuerzo terapéutico y de la asistolia controlada. Estos temas, para los que no sepan, vamos a tener una clase particular de esto. Es algo que todavía está en el inicio del desarrollo en Argentina. ¿Puedo aclarar? Dale. Una aclaración a lo que dice Pablo, o ampliación, porque tenemos participantes de todos los países. Nosotros utilizamos estos términos como un glosario, y que también en el DONASUR, que se los mostró el doctor Sorati, y cada uno puede ver reflejado en el DONASUR su registro, se informa anualmente de cada país la actividad con estos términos: cuántos donantes de órganos, cuántos donantes de tejidos. En general se informan los donantes reales, no el donante efectivo. Así que eso ténganlo en cuenta, porque si no tienen acceso a un registro nacional, sí pueden buscar en el DONASUR el registro de su país. Bien, hecho esas aclaraciones respecto a la terminología, vamos acá. Un par más también de detalles importantes. Como dijimos, los donantes van a ser donantes vivos, en Argentina relacionados, o sea, familiares, o donantes cadavéricos, personas que fallecieron. Los donantes cadavéricos pueden ser a corazón parado. La gran mayoría de las personas muere con una parada cardíaca,
y esos pueden donar tejidos. O pueden ser donantes a corazón batiente, lo que les decimos muerte encefálica, o donantes en asistolia controlada, y esos van a donar los órganos perfundidos. Todo eso está explicado, contenido en la Ley de Trasplante de Órganos de Argentina, la 27, en el ámbito nacional, ¿no? 27447, lo vamos a estudiar más adelante, dentro de poquito. El Protocolo Nacional para la Determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas, que es el protocolo que nos dice cómo tenemos que hacer en Argentina para el diagnóstico de muerte encefálica, en las directrices nacionales para la creación de los servicios de procuración y en el Boletín Oficial de la Nación, ya hace algunos años, donde se promulgó o estableció el Protocolo Nacional de Donación en Asistolia. Bien, ¿se acuerdan la primera clase, la introductoria? Dijimos que todo el proceso de donación-trasplante era esto, resumido, ¿no? Que empezábamos con dos procesos que se juntan. En uno hay un paciente con una lesión neurológica grave, pero con sus órganos funcionando bien. Arriba, dibujado acá, una hemorragia subaracnoidea con pulmones sanos. Y otro, la línea de abajo, una persona que tiene en este caso los pulmones muy enfermos y que puede tener indicación de trasplante. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la parte de arriba del sistema, ¿sí? Y de todo esto, hoy vamos a hablar de esta pequeña partecita, la detección. ¿Qué es la detección? ¿Cómo se hace para detectar? ¿Y qué herramientas tenemos en Argentina para detectar los potenciales donantes? Entonces, nosotros ya sabemos que los potenciales donantes van a venir de pacientes con lesiones neurológicas graves. En Argentina, en los últimos 10 años, ese cuadro de arriba representa de dónde han venido. Más o menos un 40-45% son ACV, ahí está incluido el ácido hemorrágico, el isquémico y la hemorragia subaracnoidea. Más o menos un 35-40% el trauma de cráneo, y el resto otras causas, anoxias, tumores, infecciones del sistema nervioso central, etc. Y como sabemos que las formas más graves de esas enfermedades tienen una mortalidad muy alta, más o menos un 60-70%, es que se planteó lo que tenemos que hacer es seguir a estos pacientes, porque en el caso que les toque la mala suerte de morir, son las personas que van a ser potenciales donantes, ¿sí? En el caso de la descripción inicial del HanTIGES, que es la forma de medir la gravedad de la subaracnoidea, se decía, hoy es un poquito menos, que tenían un 100% de mortalidad. Es un poquito menos, pero es bastante cercana al 100%. El ACV hemorrágico también, alrededor de un 80%, si el ICH es malo. Y en el trauma de cráneo, la escala de Glasgow, que fue como originalmente se predecía la mortalidad, en el Glasgow 3 o 4 la mortalidad es del 90%, ¿no? 3 o 4 de Glasgow, post-reanimación, un trauma de cráneo, tiene una mortalidad altísima. Entonces, dicho eso, dijimos, también esto lo mostramos la segunda clase, en Argentina se establecieron, se fueron haciendo algunos esfuerzos, y uno de esos es este, el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, que como usted se implementó en el año 2003-2004, y generó un gran aumento de los donantes de órganos en Argentina, pero que hoy ya prácticamente está discontinuado. Pero esto es el programa federal, ¿se acuerdan de este grafiquito? Las características, es decir, hay algunos hospitales bajo programa que tienen un coordinador, ese coordinador detecta, la función principal es la detección de los potenciales donantes, y entre el coordinador y el organismo provincial se encargan de desarrollar todo el proceso de donación. Ese programa hoy, por lo menos a nivel nacional, está discontinuado. Vamos a mutear al que está con el micrófono abierto. Silenciar a todos, desactivar audio. Ahí estamos. Recuerden mutear, por favor, cuando entren. Bueno, ese programa está prácticamente discontinuado a nivel nacional. Quedan algunos lugares que lo siguen implementando localmente, como por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires o en algunos lugares todavía hay coordinadores hospitalarios, pero nos ha dejado dos subprogramas que siguen vivos y que son muy importantes y se han ido transformando, pero vamos a hablar fundamentalmente del subprograma de la izquierda, el que dice Subprograma de Garantía de Calidad Glasgow 7, cuyo objetivo original era detectar y certificar el 100% de las muertes encefálicas que existieran en Argentina. El famoso Glasgow 7, que muchos deben haber escuchado, es eso. Es un subprograma del Programa Federal de Procuración
que se instauró en ese momento. Y que entre muchas otras cosas lo que estableciera esto. Vamos a detectar todos los Glasgow 7 o menos que haya en las terapias intensivas de Argentina, las vamos a seguir y cuando haya muertes encefálicas las vamos a certificar. Algunos grandes méritos de este programa fue que es el primer registro, y les diría el único hoy, epidemiológico de pacientes neurocríticos. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no tiene un registro, ni está en el SATIQ, ni en ningún otro lugar donde esta información que está contenida acá, que es parcial, sea tan, o sea, es lo más completo que hay, aunque dista mucho de ser completo. Y que permitió también detectar estos pacientes y establecer o mejorar el seguimiento de los potenciales donantes. Se aplica en las áreas de atención de pacientes críticos y establecía un coordinador a cargo. Y utiliza una herramienta muy importante, fundamental, que prácticamente son sinónimos, que es el Sintra. ¿Sí? El Sintra es esto. Es una base web, no sé, ¿cómo se le dice? Una página o una parte de la página del INCUCAI, que vamos a tener una clase con mucho más detalle de toda la estructura del Sintra, pero acá dentro, lo que le llamamos módulo 3, está uno de los legados más importantes del programa federal, que es el programa Glasgow 7. ¿Sí? Cuando ustedes entran al Sintra, si hacen clic ahí y tienen usuario para ingresar, que lo van a tener en breve, está dentro el programa Glasgow 7. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí registramos y seguimos pacientes que tienen injurias encefálicas, trauma de cráneo, meningitis, hemorragia subaracnoidea, etc., y que posterior a la reanimación inicial tienen Glasgow menor o igual a 7. Por esto que decíamos que son los pacientes que potencialmente pueden ser, si les toca morir, transformarse en donantes. O que inicialmente hayan tenido un Glasgow mayor a 7, pero que por motivo de la evolución de su patología deterioran a un Glasgow menor o igual a 7. Por ejemplo, entra un paciente con cefalea porque es una hemorragia subaracnoidea 14 en 15, un Hantiges 2, y el día 4 o 5 por el vasoespasmo deteriora y su Glasgow cae a 6 en 15. Bueno, ese paciente también se debe registrar. Es decir, hasta acá el programa Glasgow 7 es un programa de registro que va a registrar, valga la redundancia, pacientes que van a estar en las áreas de emergencia y de cuidados críticos. ¿Y qué pasa si está sedado? También se registra. ¿Y qué pasa si tiene contraindicación para donar? También se registra. ¿Y qué pasa si está judicializado porque es un trauma de cráneo o porque le pegaron un tiro o por lo que sea? También se registra. Y si es no donante, porque ya en el documento que dice que no es donante, también se registra. Y si no se conoce su identidad, también se registra. Cuando veamos la clase de Sintra, vamos a ver cómo se registran los que no conocemos la identidad. Puede traer la ambulancia puede traer un NN, bueno, también se registra. Y si es viejito, tiene 90 años, también se registra. Es decir, el programa Glasgow 7 lo que busca es que registremos en esa base de datos todos los pacientes con lesiones encefálicas y Glasgow menor o igual a 7 a causa de esa lesión encefálica. Y Glasgow menor o igual a 7 por otras causas, supongamos porque tiene un shock séptico y eso le provocó una disfunción neurológica y hubo que intubarlo y qué sé yo, bueno, ese no, porque no es una lesión neurológica la que está provocando el coma. En pediatría también. En pediatría también. Después vamos a ver, en la clase de pediatría vamos a ver los equivalentes que se utilizan para el Glasgow, ¿no? Esto es todo en adultos. Bueno, este programa se llama, este subprograma se llama de garantía de calidad, básicamente porque todos trabajamos en las áreas de terapias intensivas para que ese paciente que entra con una lesión grave, la tomografía es de una hemorragia subaracnoidea de mal grado seguramente, se vaya de alta y se recupere. El mismo programa te dice, bueno, a ver cuántos vos tuviste de alta, ahora vamos a ver. Pero también nos va a permitir registrar cuántos tienen parada circulatoria precoz, ¿no? Los que se mueren en la terapia de las complicaciones inmediatas. Y eso obviamente va a marcar aquellos lugares que no les está yendo bien en el tratamiento de los neurocríticos. Y también vamos a poder seguir aquellos que, si bien se van de alta, se recuperan o no se recuperan y terminan muriendo de manera tardía por complicaciones, esos que se mueren con la tráqueo en el área de clínica médica o de rehabilitación supuesta. Y finalmente también aquellos que mueren de parada circulatoria cerebral en muerte encefálica. Es decir, el programa Glasgow 7 busca que registremos todos los pacientes que dijimos recién
y ver cómo le fue a esos pacientes. ¿Sí? Ese es el programa Glasgow 7. ¿De dónde sale esto de los 150 donantes por millón? Bueno, esto es una observación nuestra que ya hace varios años hizo el doctor Bustos, un médico entrerriano que ha trabajado mucho en procuración y con la que estamos de acuerdo, que es que las provincias que han tenido muchos donantes, los años que han tenido muchos donantes, uno se va y se fija para atrás cuántos Glasgow detectaron y siempre anduvieron por cerca de los 150 o más. ¿Sí? Entonces dijimos, si esperamos buenos resultados en cuanto a donantes, debemos tener más o menos 150 Glasgow registrados. Fíjense que, no sé, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que siempre tuvo tasas de donantes mayores a 30 donantes por millón, que es muy bueno, un número muy bueno, siempre tuvo más de 100, o alrededor de 150 Glasgow registrados. Ahí están los números, si quieren, para mirar sus provincias, cómo les ha ido en los últimos años. Pero bueno, de ahí surge que cada provincia debiera tener cada año 150 Glasgow por millón de habitantes, o cada ciudad, porque la relación es contra millón de habitantes. ¿Sí? Esto es lo que pasó el año pasado, y fíjense qué desparejo que es nuestro país respecto a esto. La provincia de Misiones registra 250 Glasgow por millón de habitantes, ¿no? Entre el Madariaga, El Dorado, Oberá, etcétera, registran 250 Glasgow por millón de habitantes. Y en la otra punta, Santa Cruz tiene registrados 42 Glasgow por millón de habitantes. Adivinen quién tiene muchos donantes y quién tiene poquito. Obviamente, tiene muchos más la provincia de Misiones que la provincia de Santa Cruz, porque el inicio del proceso, que es la detección, en Misiones se realiza y en Santa Cruz no. Entonces, obviamente, si bien después hay pérdidas por las otras etapas del proceso de donación, por lo menos se inicia en Misiones. Y en Santa Cruz, el año pasado, no. Evidentemente hay mucho para trabajar en Santa Cruz, también en Misiones, pero por lo menos la primera etapa se hace, ¿no? Ese objetivo de 150 donantes por millón, el año pasado lo cumplieron Santa Fe, Neuquén, Jujuy, la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Catamarca, Tierra del Fuego, La Rioja y Misiones, ¿no? En esas provincias por lo menos se detectó los potenciales donantes, que pudieran después transformarse en donantes. ¿Para qué nos sirve? Y acá hablamos algunas cosas de los indicadores. Si voy muy rápido me paran, esta parte puede ser un poco aburrida, pero es aburrida pero interesante, las dos cosas. No, entonces, por ejemplo, nos sirve para comparar provincias. ¿Cómo se está trabajando en cada provincia? Entonces ahí decimos, bueno, a ver los datos de Buenos Aires y de Corrientes del 2023. Y claramente la provincia de Corrientes tiene una tasa de detección de Glasgow muy alta, la provincia de Buenos Aires muy baja. Entonces hay cosas para corregir en la provincia de Buenos Aires. Pero también nos sirve para comparar el resto de los indicadores. ¿Cuántas altas respecto a la muerte? A muerte, que dijimos que debería haber más o menos 35% de altas con un 65% de muertes. Ambas provincias cumplen lo mismo. ¿Cuántas son muertes encefálicas respecto a muerte circulatoria? Y ahí ambas ese año le fue mal, mucha parada cardíaca. ¿Cuántos son multiorgánicos respecto a los monoorgánicos? Mientras más multiorgánicos tengas, mejor trabajaste el donante. Y de los que fueron a la parada cardíaca, ¿cuántos los transformaste en donantes de tejidos y cuántos no? Y ahí Corrientes anduvo mejor que Buenos Aires. Bueno, para esto nos sirve el Glasgow 7. También nos sirve para comparar hospitales, ¿no? Porque hay algunos hospitales que los registran y otros que no. Hay que ver cuántas altas con respecto a cuántas muertes encefálicas respecto a cuántas muertes circulatorias. Lo mismo el resto de los indicadores que están ahí. Nos sirve para ver quién está trabajando mejor, quién no, sobre dónde hay que mejorar los procesos y sobre dónde no. También nos sirve para comparar poblaciones. Por ejemplo, ahí veo que no se pasó. No, Le vamos a dar un segundo a que el Teams pase. Ahí está. está claro. No. Los extranjeros, ¿cómo lo pueden usar? Acá están las poblaciones que comparamos, por ejemplo, pediátrica y adultos. De los registros de Glasgow 7, podemos saber cómo les va a los pediatras y cómo les va a los que tratamos adultos con los mismos indicadores. Es decir, la cantidad de Glasgow registrados, que en pediatría dicen que no está muy clara la cantidad que debiera haber. No es tan así, pero bueno, es discutible. Cómo nos va respecto a la relación muerte encefálica, muerte circulatoria. Ahí a los pediatras les va mejor, etcétera. Y nos sirve para hacer comparaciones. Estos son gráficos que salen directamente del Sintra, ¿no? Y fíjense qué diferentes son los perfiles de los hospitales.
Los primeros dos dibujitos, ¿sí? Que hay uno que parece una mesa con patas muy gordas y una con patas muy flacas, son dos hospitales del Gran Buenos Aires. Arriba están registrados los Glasgow 7 de un año, creo que era 2023. Y fíjense que esos Glasgow 7, el hospital de arriba 342, el hospital de abajo 445, se transformaron en muerte encefálica 45% en uno, 13% en otro. ¿Recuerdan cuánto era el valor que uno esperaba de muerte encefálica a partir de Glasgow 7? ¿Alguien lo quiere decir? Mayor al 60%. El 60 al 70%. No, ese es de muerte. ¿Sí? El 60-70 es de muerte. O sea, de los 342 Glasgow que se registraron, debieras tener, si andás normal, 60-70% de muerte. Y de esas muertes, la mitad o más debieran ser muertes encefálicas. Quiere decir que el 66%, la mitad, el 33%, si trabajás bien, el 33% o más van a ser muertes encefálicas y el 33% o menos van a ser muertes encefálicas, porque pudiste tratar las complicaciones, etcétera, mientras está en la terapia. Fíjense que ahí ya se nota una diferencia, ¿sí? Hay mucha muerte encefálica en un lugar y poca muerte encefálica en otro. Esto ya es un indicador, no quiere decir que eso garantice que un lugar es así o el otro, pero es un indicador. Y de las muertes encefálicas, ¿cuántos se van a transformar en donantes reales? En donantes que se avanzó en el proceso de donación, aunque no se lleguen a implantar. ¿Se acuerdan el número? O sea, vamos, de las muertes encefálicas vamos a perder algunos que por contraindicación o por negativa del paciente en vida o por oposición familiar no van a ser donantes. Y se acepta que de esas muertes encefálicas se pierdan más o menos un 40% y que el 60% sean donantes. Y entonces, si ahí se fijan, arriba de este 45 se transformaron en donantes el 40, hay una tasa de pérdida por esas cuestiones, que es del 10% neto, mientras que abajo hay de 13% de muertes encefálicas, solamente la mitad se transformaron en donantes, cuando debiera haber sido un poquito más. Ahí hay otro proceso que falla y que, si los datos son correctos, el Glasgow 7 nos dice dónde tenemos que ir a buscar para corregir. Pero incluso visualmente se nota que a partir de los Glasgow 7 lo que le pasa a los pacientes en esas terapias es muy distinto, ¿sí? Merece que uno vaya a ver qué pasa, cuáles son las circunstancias que explican eso. Y a la derecha, esos tres gráficos que ustedes ven ahí, son 3 años distintos del mismo hospital. En este caso es un hospital de Salta. ¿Notan la diferencia? Cómo a medida que pasan los años, la parte de la pata de la mesa se va adelgazando. Y ahí claramente pasó algo. Algo pasó en Salta que hacía que, de los Glasgow 7 que registró en el 2018, que tenía una muerte encefálica del 24%, no es lo ideal, pero está cerca de lo ideal. Dijimos el 33% debieran ser muerte encefálica. Llegaban al 24%, después fue el 9% y después fue el 4%. Algo pasó en ese hospital de Salta que hizo que los pacientes les empiece a ir peor, porque evolucionaron menos a la muerte encefálica y probablemente menos al alta. Este programa te está cantando una alarma con ese indicador. Te está diciendo, che, algo está pasando en este lugar. Y probablemente si vos hablas con los salteños, te digan, ¿sabes qué pasa? No tenemos noradrenalina, no tenemos esto, no tenemos aquello. Tenemos este problema con el recurso humano, nos quedamos sin terapistas, no podemos conseguir que vengan los residentes a hacer la residencia en terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los problemas que evidentemente después reflejan en las muertes encefálicas y también en las altas, y que se notan claramente en el registro del programa. ¿Sí? Acá ven cómo del 2018 al 2023 se deterioró ese indicador. Entonces, el programa Glasgow 7, cuando uno lo sigue, es muy útil para ver cómo le está yendo a tus pacientes, actualmente en la muerte encefálica, pero en general en la terapia intensiva. Y también nos sirve para perfilar provincias. Fíjense que ahí tienen los Glasgow 7 detectados en distintos grupos de provincias. Y fíjense que tienen distinto patrón, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires y Cava, hay muchos hospitales que registran y con gran dispersión. Esto obviamente tiene que ver con el número de hospitales, que son un montón. Pero hay otras provincias que también tienen muchos hospitales, pero hay menos dispersión. Son 4 o 5 hospitales los que registran sus pacientes en coma, y en el resto prácticamente no pasa.
Y hay algunas provincias, fíjense qué llamativo, por ejemplo, Tucumán, Chaco, Catamarca, en que el registro es en un solo hospital. En el resto prácticamente no ocurre el registro de potenciales donantes. Si uno va a Tucumán, ese registro es fundamentalmente en el Hospital Padilla. En el resto de los hospitales no. Y no solo en los hospitales, en los sanatorios, ¿no? Porque los sanatorios y clínicas privadas evidentemente no registran. Y se pierden ahí los potenciales donantes que debiera iniciarse con ese registro. Y hay algunas provincias en donde directamente hay un hospital y el resto directamente no existe, ¿no? Por ejemplo, en La Pampa, en Salta, en Formosa, en Tierra del Fuego, se registra en un solo lugar y en el resto no se registra. Entonces también nos permite el seguimiento de este programa identificar qué perfil tiene cada provincia e intentar los planes, digamos, para mejorar la detección. No van a ser los mismos en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Tucumán. ¿Sí? En la provincia de Tucumán seguramente vamos a tener que ir a buscar los potenciales donantes por fuera del Padilla, por ejemplo. Porque el Padilla registra. Y nos sirve para ver el perfil de las poblaciones. Fíjense, la provincia de Buenos Aires es fundamentalmente el conurbano, es la barra de arriba. Casi todo el registro de hospitales públicos. Y Ciudad de Buenos Aires, la segunda barra, hospitales que están muy cerca, o jurisdicciones que están muy cerca, la mayoría vienen de lugares privados, ¿no? Evidentemente las políticas que uno tiene que aplicar ahí son distintas. Estos también son datos, ahora se los voy a mostrar en vivo directamente entrando a la página, que salen de los datos. Fíjense, las barritas esas a la izquierda es cuántos Glasgow viene registrando cada provincia a medida que pasan los años. Y Salta viene registrando cada vez más. Tucumán viene registrando cada vez menos, ¿no? Algo está pasando ahí. Por algún motivo los salteños se convencieron de que tienen que registrar y los tucumanos les está costando cada vez un poquito más. Y eso quizás en algún momento termine por generar que haya menos proceso de donación en Tucumán y más en Salta, pongámosle. Y también el mismo programa nos dice, ¿dónde se registra? Bueno, en Salta casi siempre la terapia intensiva. En Tucumán, un poco más también en las guardias de emergencia. Nos dice qué tipo de pacientes están atendiendo. En Salta y en Tucumán se atiende mucho más trauma de cráneo que ACV. ¿Se acuerdan que en Argentina la mayoría es ACV? Sin embargo, el perfil de los donantes de Salta y Tucumán en el NOA son traumatismo de cráneo, o en su mayoría. Entonces, obviamente, ahí habrá que pensar en esos pacientes como los generadores de donantes. Bueno, en fin, todos esos datos surgen del seguimiento o de los datos que cargamos día a día en el programa Glasgow 7, que es un programa dedicado a detectar. Esto es lo mismo, pediatría en la provincia de Salta, en fin, les estoy mostrando toda la información que se obtiene a partir de ese registro. ¿Y por qué es muy importante que lo sigamos? Bueno, porque si el problema es la detección, si nosotros perdemos en la detección y tenemos potenciales donantes que pasan inadvertidos en centros bajo programa o en centros que no siguen el programa Glasgow 7, o que no se registran porque ya el coordinador dice, no, como este tiene contraindicaciones no lo registro, o como la familia viene medio difícil, ya directamente no lo registro porque ni me animo a comunicar, entonces no lo registro. Bueno, cuando el problema es la detección, y ahí está el programa Glasgow 7, tengo que ir a ver esos problemas para mejorarlos, ¿sí? Una cosa de color para contarles. Fíjense que esto surge del análisis del Glasgow 7, ¿no? En azul es las pérdidas en Argentina por detección, en anaranjado por las déficits de las terapias y en verde por problemas de la comunicación y oposición familiar. Y fíjense que todo creció en pandemia, perdimos un montón de donantes, obviamente, pero que después la recuperación volvió a los valores previos en todo, ¿no? En la detección y en la comunicación, pero no se recuperó y seguimos perdiendo más proporcionalmente por el trabajo de las terapias intensivas. Las terapias intensivas quedaron golpeadas post pandemia y eso se nota en que no hemos recuperado los valores previos a la pandemia, ¿no? No sé si me entienden lo que trato de transmitir con esto. Volvimos a los 130 y pico post pandemia, por fallas en la detección, por millón, ¿no? Volvimos a los 250 más o menos por fallas en la comunicación y oposición, pero no recuperamos los 200 por el trabajo de la terapia intensiva. Bueno, todo muy lindo Glasgow 7, pero ¿cómo? ¿Cómo se registra? Bueno, como les mostré, esta es la página de acceso
que van a ver cuando entren al Sintra, ¿no? Ahora les voy a mostrar en vivo. Ahí hay que loguearse, ese es mi usuario con mi clave. Entonces cada uno de ustedes va a tener un usuario y una clave. Hay que loguearse y cuando uno se loguea se encuentra con esta pantalla, ¿sí? Bueno, para registrar un paciente en coma con lesión neurológica, lo que habíamos hablado, los requisitos de Glasgow 7, hay que entrar acá, donde dice proceso de donación. Lo dejo un instante para que se le fije en su cabeza, ¿sí? Ahí hay que entrar para registrar los pacientes. Cuando uno hace clic ahí, hay que entrar, si va a registrar un paciente, en comenzar proceso de donación. ¿Está? Cuando uno hace clic ahí, se abre esta pestaña. Y debe elegir programa Glasgow 7. Hay 4 opciones, ahora les voy a mostrar. Elige uno ahí, programa Glasgow 7. Selecciona el establecimiento, el que ustedes están todos los establecimientos de Argentina registrados, ¿no? Ahí les va a ofrecer un menú para hacer una búsqueda, y por ejemplo yo quiero ingresar en mi hospital, el Hospital Bicentenario Esteban Echeverría, pongo Vicen, con el criterio de búsqueda de institución, y selecciono el que yo quiero, y después registro el servicio hospitalario, elige el denunciante, que en este caso me pongo yo, la fecha de detección del Glasgow, el Glasgow al ingreso y la patología que motiva el ingreso. Y después hay que hacer una pequeña búsqueda de si esa persona ya está registrada en el Sintra, haciendo eso que dice ahí, búsqueda del potencial donante, ¿no? Ahí. De esta manera nos obliga a ver si esa persona ya está registrada, y si no está registrada, agregamos uno nuevo. Esa es la secuencia de pasos. Si hay que agregar uno nuevo, se anotan esos datos que están ahí abajo. Apellido, nombre, tipo de documento, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil. ¿Qué pasa si no tengo el documento, por ejemplo? Me lo trajeron, es un NN. Lo chocaron en la calle, viene con un extrarural, menos de 7 o menos de Glasgow, y no tengo el documento. Bueno, está la opción de poner SD, que es sin dato. O sea, se puede registrar. Y después de eso, modificar cuando aparezca el documento, aparezca la familia o el protocolo de búsqueda de NN de su provincia, les diga, mira, este fulano de tal coincide con fulano de tal. Entonces, ahí se puede modificar, ¿sí? Pero se debe registrar siempre ahí el potencial donante. Una pequeña aclaración, o por las dudas, si alguien, tanto dijimos Glasgow, no sabe lo que es el Glasgow es una escala para medir el coma, que se publicó en el año 1974. Yo tenía 4 y la enorme mayoría de ustedes todavía estaban cerca de nacer. Bueno, desde esa época es que viene la escala de Glasgow. Si alguno no la conoce, está ahí a la izquierda, escrito cómo se evalúa. Yo supongo que todos la deben conocer, pero bueno, por la duda, esa es la escala de Glasgow. Y hacemos un resumen. Perdón, en pediatría está la escala de Glasgow adaptada a pediatría. Tenés razón. Pido disculpas, como yo hago adulto, siempre me olvido hacer las aclaraciones de pediatría. Gracias por aclararlo. Exacto, ahí por rangos de edad, ¿no? Si no me equivoco, tienen equivalentes para evaluar el Glasgow. Sí, a lo mejor no habla y no te da una respuesta verbal, pero balbucea, por ejemplo. Exactamente. Bueno, de cualquier manera, tenemos para todas estas omisiones que hacemos nosotros, los de adultos, va a haber una clase directamente para solucionar eso y hablar de todo lo que tiene que ver con los aspectos particulares de la pediatría. Bueno, ¿qué es el programa Glasgow 7? Es un programa de registro y seguimiento de pacientes neurocríticos que tienen alta probabilidad de evolucionar a la muerte encefálica. Eso es el programa Glasgow 7. ¿Por qué se implementó? Bueno, para incrementar la detección de los potenciales donantes y para mejorar su seguimiento, ¿sí? Que no se nos pierdan tantos donantes. ¿Qué hay que hacer con este programa? Bueno, registrar y actualizar esos pacientes en nuestras terapias intensivas, ¿sí? Los tenemos que registrar. Una aclaración. ¿Es de aplicación obligatoria en todas las terapias intensivas? No, claramente no. Digamos, muchas terapias que deciden adherir a programas de calidad, lo siguen, y otras terapias que son por ahí más carenciadas de un montón de cosas, no lo siguen. Y en otras terapias por ahí hay alguien encargado de seguirlo, un coordinador, bueno, pero lo ideal sería que todas las terapias intensivas lo siguieran. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que registrar? Bueno, los pacientes que atienden, las terapias que atienden pacientes neurocríticos, públicos y privados. ¿Quién? Bueno, en algunos lugares era el jefe de la terapia, en otros los coordinadores de trasplante, en otros la gente de planta, los de guardia, adultos y pediátricos, todos debieran seguir.
Obviamente no todos lo hacen, pero todos debieran. ¿Y qué nos aporta? Bueno, por un lado, información que nos permite evaluar. Esos gráficos que yo les mostraba, esos están disponibles para todos, de hecho ahora les voy a mostrar algunos, y que esa información obviamente nos permite evaluarnos, ¿no? Compararnos con los demás, saber en qué nos va bien y qué va mal, y además a los efectos de la donación nos permite detectar a los potenciales donantes y seguirlos. Por si les toca morir, bueno, que sea con donación. ¿Cómo se registra? A través del Sintra, ¿no? Que es la plataforma del INCUCAI, la plataforma web del INCUCAI. Hace muchos años se hacía con un Access, bueno, hoy es a través de esa plataforma. ¿Cualquiera puede registrar? No. Tenés que tener usuario registrado del Sintra y habilitado para el módulo 3, ¿sí? Acuérdense, porque muchos cuando quieran entrar van a ver los 5 circulitos que son esos módulos, hay que entrar en el 3. ¿La información está disponible para cualquiera? Sí. Toda la información consolidada, no así los datos que tienen nombres de personas o que se refieren a pacientes en particular, ¿no? Pero los datos consolidados, sí. ¿Alguien de mi servicio debe registrar el Glasgow 7? Y la respuesta es un sí grandote. Todos ustedes están en servicios donde los pacientes en Glasgow 7 debieran registrarse. En algunos lugares seguramente ocurre y en otros lugares no, y en los lugares que no, bueno, muchachos, es hora de que empiecen así a registrar y para eso van a estar ustedes. Entonces, ¿qué registro? Los pacientes internados con lesión neurológica y Glasgow menor o igual a 7. Esos pacientes se registran. Si no tienen clave de Sintra, ustedes la van a tener todos, le tienen que avisar a su CUCAI o a su unidad de procuración de su hospital. Si tienen clave de Sintra, bueno, deben realizar la carga y seguimiento, y si trabajan en UNOPROT, con más razón. Los compañeros que son de otros países, obviamente estamos hablando de esto que es una normativa en Argentina. Los otros países tendrán otras formas de detectar y seguir a sus potenciales donantes. ¿Pueden tener clave ustedes? Sí. Van a tener claves a partir del cuestionario de hoy, que les vamos a preguntar algunos datos que necesitamos para generarle su clave. En cada jurisdicción les van a generar su propia clave para que puedan registrar los Glasgow 7 de su hospital, ¿sí? Y si están en otro país no tienen que hacer nada, no, todo lo contrario, van a tener que hacerlo y encima de la manera en que vamos a armar un Excel con ustedes para que nos cuenten cómo es el seguimiento de sus pacientes. Dicho esto, y para terminar, antes de que hagan sus preguntas, entramos al Sintra. Tengo que compartir esta pantalla, perdón. Voy a dejar de compartir esta. Agregar. Lo que describe Pablo hoy en realidad es un software que es un sistema informático. El objetivo no es el sistema informático en sí, sino la herramienta que nos permite a nosotros un registro, porque el objetivo no solo es registrar al paciente neurocrítico en tiempo real, sino después hacer un seguimiento permanente hora a hora y día a día que nos permita evolucionar a ese paciente, o sea, empezar a prestar atención en las terapias intensivas a todos los pacientes neurocríticos con Glasgow menor a 7, porque son aquellos que eventualmente van a evolucionar a muerte encefálica. Eso por un lado, así que esto se generó acá en Argentina, este sistema informático, este software. Hay algunos países que lo han pedido prestado o no, o implementado. Hay algunos países que tienen sus propios registros. Uruguay, por ejemplo, registra Glasgow menor de 8, pero la idea es esta, es que ustedes piensen como en una herramienta que si hoy no tienen el Sintra, por lo menos generar un registro de paciente neurocrítico en tiempo real para que se haga después, que ustedes mismos hagan el seguimiento permanente de ese paciente y la evolución, no es decir, lo registré y chao como un registro epidemiológico. Y sí, tiene la utilidad, en nuestro país ha tenido la utilidad de ser un registro nacional de todos los pacientes neurocríticos que tienen ya más de 20 años, o sea que nos permite tener un panorama de cómo ha ido evolucionando para tomar decisiones médicas en general, cómo ha ido evolucionando el paciente neurocrítico. Es un registro epidemiológico también.
Así que la invitación para los que están escuchando, que son participantes de otros países que no tienen Sintra, es por lo menos en las instituciones ir generando un registro unificado. No siempre estuvo el Sintra, o sea, cuando se empieza el registro del paciente neurocrítico en Glasgow menor a 7, se registraba una planilla de Access y había una planilla de Access por paciente, así que nosotros les vamos a proponer, ya Pablo lo dijo, que hagan un Excel de los pacientes y que puedan después el día de mañana, o de acá a un tiempo, o de acá en lo que dure el curso, poder tener idea ustedes de la epidemiología del paciente neurocrítico en su lugar o en la institución, o si pueden hacer un registro unificado, por lo menos en la mayoría de las instituciones participantes. Esa era un poco De hecho, la idea. por ejemplo, yo estuve hace poquito a Brasil en un congreso brasilero de donación y expresaban mucha envidia con este sistema y siempre están tratando de ver cómo se lo pueden, de hecho le ofrecen al equipo desarrollador del Sintra ir a hacerlo allá a Brasil, digamos, es muy virtuoso este sistema, de verdad, a nivel mundial incluso de registro. Bueno, esto es el sintra.incocai.gov.ar, que es el sitio, ¿sí? Ustedes van a tener que entrar para registrar pacientes en el Glasgow 7 en esta, la del medio, ¿sí? La que dice procuración y trasplante, que es el módulo 3. Cuando ingresen es al módulo 3, procuración y trasplante. Para cada módulo hay que tener distintas credenciales que te permiten entrar ahí o no, ¿sí? Nosotros vamos a entrar a procuración y trasplante. Entro. Cuando hago eso, me tengo que loguear. Acá ustedes van a tener un nombre de usuario y una clave que cuando reciban van a tener que cambiar, les van a dar como casi todos lados, una clave media rara que van a tener que cambiar con el primer uso. Algunos de ustedes ya tienen usuario de Sintra, la mayoría todavía no, y van a ingresar, ¿sí? Acá entro yo con mi clave. Voy a cerrar esto. Y como yo les mostraba, si yo quiero iniciar un proceso de donación, tengo que hacer clic acá, en la que dice proceso de donación, ¿no? Probablemente su usuario va a tener menos cuadraditos que los que tengo yo, pero este sí va a estar. Entonces ahí ponen comenzar proceso de donación. ¿Cuándo van a hacer esto? Cuando van a su terapia, a su sala de emergencias y hay una persona ventilada con Glasgow 7 o menos de 7 y una lesión neurológica. ¿Sí? Cuando eso pasa, hay que registrarlo y decir comenzar proceso de donación. Cuando hagan eso, hago clic ahí en comenzar y entonces me da este menú para elegir. Y entonces voy a entrar, programa Glasgow 7. ¿Sí? Debe esperar que se les abra a ustedes también. Ah, no lo muestra el desplegable. Bueno, ahí no lo muestra el Teams, pero ahí sale un desplegable que dice programa Glasgow 7, comunicación tradicional, programa postparo o protocolo en asistolia. Bueno, ustedes para el Glasgow 7 tienen que registrar programa Glasgow 7, que ahí apareció. Ahí les va a dejar elegir el establecimiento. Elijo el establecimiento, en este caso voy a elegir el mío, movicen para buscar, y elijo mi hospital. ¿Qué servicio hospitalario? Ahí están los servicios registrados en ese hospital. ¿Quién es el denunciante? Que hasta que no los habiliten no van a aparecer, ¿no? Muchas veces no aparecen. Ustedes, la idea es que sí aparezcan, entonces eventualmente me elegiré yo, que estoy registrado como un posible denunciante o el que fuera. Fecha y hora de detección de Glasgow 7, Glasgow al ingreso, causa del coma. Entonces, si yo, por ejemplo, acá elijo ACV, me va a permitir elegir entre los distintos tipos de ACV. Me va a decir isquémico, hemorrágico o subaracnoidea. Y elijo, por ejemplo, subaracnoidea. Escribo el número de historia clínica, piqui, 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 piqui. Busco el potencial donante. Entonces, por ejemplo, voy a escribir mi número de documento. Y me va a decir que no hay ningún registro en Sintra con ese número de documento. Ahora habilito las preguntas. Entonces, una vez que eso ocurre, me vengo otra vez o me voy acá a agregar nuevo. ¿Sí? Porque no hay registro. Y ahí puedo agregar los datos que les dice ahí, es fácil saberlo. Y por ejemplo, si ustedes ponen acá tipo de documento
y no tienen documento, pueden elegir SD, que no está ese dato, ¿sí? Y acá, por ejemplo, escribir 0, porque no está ese dato, ¿está? Ahora, no voy a apretar acá en crear proceso de donación porque crearía un proceso de donación, que obviamente hay que crearlo cuando uno está delante de esa situación, no hay que crear procesos si no son reales, ¿sí? No lo hagan para probar. Hay que hacerlo cuando tengan un paciente efectivamente en Glasgow 7, así que le voy a dar a cancelar. Y después, uno puede seguirlos, ¿sí? Entonces voy a elegir acá, por ejemplo, establecimiento de origen, voy a buscar los de mi hospital, ustedes van a poder seguir los de su hospital. No lo vamos a hacer hoy, pero uno después va completando todo esto que es el seguimiento de ese proceso de Glasgow 7, ¿sí? Muchas veces va a terminar voy a buscar uno que esté abierto, porque este ya está cerrado. Por ejemplo, este que dice abierto posible donante. Yo entro acá al proceso, no se preocupen que esto todavía no pretendemos que lo sepan. Y yo acá, si yo fuera el dueño de la gestión, pudiera poner alta fallecimiento, si es fallecimiento elijo muerte encefálica o parada cardíaca, y entonces de acuerdo a lo que yo cargue, qué datos me va a seguir pidiendo, ¿sí? Esta es la manera de registrar. ¿Qué pretendemos de ustedes, por lo menos por ahora? Que sean capaces de loguearse y registrar los potenciales donantes, o sea, los pacientes con Glasgow 7 o menos de 7 y lesión neurológica en esta base de datos web Entré de a la página recién. para acá. Y después, ahora les voy a mostrar algo más, y después vamos con las dudas y las aclaraciones y podemos todo. Esto que dice acá, Central de Reportes, es una herramienta impresionante que usando los datos que registramos nos permite comparar provincias, hospitales, año a año. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo saber este año los donantes que hay, los donantes reales, ¿se acuerdan lo que era donante real? Por ejemplo, por hospital, ¿no? O por provincia. Está el doctor. Ahí ejecuto la consulta, entonces con los datos que todos nosotros fuimos registrando en el Sintra, ¿sí? Aparece, por ejemplo, esto. La cantidad de donantes que este año hay en la provincia de San Luis, en la provincia de Neuquén, los donantes por millón, y también los distintos hospitales, ¿sí? Ustedes quieren saber cómo le está yendo a su hospital este año, bueno, van y lo buscan acá. Por ejemplo, eso es uno de los criterios de búsqueda. O también, una herramienta sumamente útil, que está acá arriba en consultas rápidas, procesos de donación. Vayan mirando porque en los próximos cuestionarios va a haber mucho de acá. Van a tener que aprender a usar mucho el CRESI. Rodolfo Fernández. Por ahora se los estoy mostrando a modo de, miren lo que es posible hacer. Y toda esa información está con este Power BI, está, digamos, esto es de libre acceso. Ustedes con el perfil que tienen pueden entrar. Es lo que yo les mostraba hace un rato como captura de pantalla. Entonces, por ejemplo, uno puede mirar acá. Decir, bueno, a ver, ¿cómo les fue en el año 2025 y 2024? Ahí elijo 2 años juntos, a los Glasgow que se registraron en todo el país. Entonces, bueno, uno dice, mira, Misiones registró, o lleva registrado más o menos 151 por millón, pero tiene muy poquitita evolución a muerte encefálica y una muy pequeñita conversión a donantes. Miren, compárenlo, por ejemplo, con el que está al lado, que es Capital Federal. Ven que hay, en relación a los Glasgow, hay mucha más muerte encefálica, que es la columna negra, en Capital que en Misiones, por ejemplo. Digamos, puede ser antipático decirlo, pero les va mejor a los pacientes en Capital que a los pacientes en Misiones, por lo menos de los que se registran, ¿sí? Porque hay más muerte encefálica en relación a los Glasgow en Capital que en Misiones, entonces seguramente va a haber más altas. Fíjense qué distinto perfil tienen las distintas provincias. Y después uno puede buscar también por establecimiento, por ejemplo. Vamos a buscar el Urgencias de Córdoba o el Vera Barros de La Rioja. Busco el Vera Barros y puedo ver 2 años, 3 años, cómo le va.
sus resultados en cuanto a la cantidad de donantes. Por ejemplo, el Vera Barros en 2 años y Chirolita ha generado 5 donantes posparo y 15 donantes de tejido, según los datos que están acá. Bueno, en fin. Uno puede ir buscando los datos que están acá, igual hay algo que no me cierra, no importa. Toda esta información que está acá y que ustedes van a aprender a usar, surge de lo que registramos en el programa Glasgow 7. ¿Sí? Por eso necesitamos, o por eso se busca, que todas las terapias intensivas registren en este programa y que esa información sea lo menos sesgada posible. Si registran 3 hospitales, obviamente la información va a ser muy parcial. Si registramos todo, la información va a ser mucho más completa y además de poder seguir los pacientes, vamos a obtener un montón de información epidemiológica y sanitaria para poder trabajar mejor y generar más donantes y garantizar que más gente se vaya de alta también. Bueno, dicho esto, insisto con esto, el objetivo a partir de hoy es que cuando reciban su clave empiecen a registrar los pacientes en coma con lesiones neurológicas y después vamos a seguir avanzando con el resto del proceso de donación, acompañándolos con cómo se hace y bueno, y todo lo demás. Dejo de compartir esto. Rodolfo, Y ahora sí habilitamos las preguntas. Rodolfo. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? 2 preguntas, Pablo, que no me di cuenta dónde entraste para la página esa que salían los cuadraditos de color, que estamos con la CC acá, queríamos saber bien. ¿Dónde entré? Se entrecortó un poquito. Sí, para la página esta que mostraste recién, la última donde te salen todos los La gráficos. última. Vuelvo a compartir y les muestro. Y bueno, y te voy haciendo la pregunta esa. Sí. Sí. Bueno, vuelvo bien desde atrás, ¿sí? Sintra. Procuración y trasplante. Sí. Bueno, no sé qué pasó ahí. Vamos a ver si puedo entrar de nuevo. Sintra. Procuración y trasplante. Me logueo. Vos tenés usuario ya. Ahí siempre me reta por mi contraseña que está vulnerada. Y entro acá a central de reportes, al CRESI. Esta central de reportes es el CRESI, le decimos CRESI. Que es la central de reportes del Sintra. Exacto. Y acá en consultas rápidas, procesos de donación, Bien. te manda al Power BI. Perfecto. ¿Sí? Agrego un par más de cositas, por ejemplo, para que vean. Voy a ir acá, por ejemplo. Acá dice, vamos a buscar, Mendoza. por ejemplo, provincia, ¿no? Entonces buscamos Mendoza, voy a tildar Mendoza. Mendoza. Bueno, no me anda bien el mouse, bueno, no importa. Lo que le quería mostrar es, ¿ven que se aparece ahí como unas flechitas que apenas se ven? ¿Sí? Sí. Si yo aprieto la flechita esta, por ejemplo, de ir para abajo, acá, piqui, me pongo acá, me entra un nivel de profundidad más de datos. Entonces yo me puse en muerte y los que evolucionaron a la muerte en esta consulta y me dice que 284 fueron en muerte encefálica y 269 en muerte cerebral. Si voy con la flechita para arriba, vuelvo al nivel previo, ¿no? Vamos a ponerle, elijo un establecimiento, el Castro Rendón, por ejemplo, de Río Negro, de Neuquén. ¿Sí? Ellos tienen este año 2025, de los pacientes que registraron, 13 fallecieron. Si yo quiero saber cuántos fallecieron en muerte encefálica y cuántos en parada circulatoria, aprieto esa flechita y entro acá. ¿Sí? Y ahí aparece que tienen 9 muertes encefálicas, 6 en alta, 4 ligación y 4 en parada circulatoria. Fíjense que, por ejemplo, el Castro Rendón, que es un hospital que trabaja muy bien, cumple con esa premisa que uno espera. Tiene muchas altas, de hecho, de 13 Glasgow, 6 se fueron de alta, se fueron más del 35% de alta,
9 evolucionaron a la muerte encefálica y 4 fueron a la parada cardíaca, de los que registraron ahí, ¿sí? Entonces, habla de un lugar que labura bien. Mucha alta, mucha muerte encefálica, poca parada cardíaca. Si uno busca, vamos a ser re antipáticos, vamos a buscar, a ver, Ferrando, vamos a hacer que se enojen los chaqueños. Y vemos qué le pasa a los que fallecen. Tienen mucha más muerte circulatoria que muerte encefálica. ¿Ven el distinto perfil de los dos hospitales? ¿Sí? En el Castro Rendón tienen mucha más muerte encefálica que muerte parada circulatoria, y en el Perrando pasa al revés. Los pacientes que entraron con lesiones neurológicas graves, la mayoría tuvieron parada cardíaca. ¿Y de qué se murieron esos pacientes? Esa hemorragia subaracnoidea que entró 6 en 15 en el Chaco. Y la mayoría se murieron de trastorno del medio interno, de infecciones, etcétera, y por eso fueron a la parada cardíaca. Y esas paradas cardíacas fueron en los que debieran haber sido donantes por muerte encefálica y en los que debieran haber sido de alta a su casa, eventualmente, ¿sí? Entonces, por eso es que estos datos suman mucho para entender lo que nos está pasando. Y esto no lo digo en términos de Perrando, digamos, evidentemente ahí hay que ir a resolver algo. Yo conozco a los chicos del Perrando y sé, por ejemplo, Se cortó el sonido, Pablo, no se escucha nada. Pablo, otra pregunta, perdón. Pablo no se escucha. No se está escuchando, exacto. ahí está, no me he dado cuenta, estaba muteado, perdón. Estaba hablando, ¿no? Si no me escuchaba. Le decía, no sé de cuándo no se escucha, pero lo que decía es, visto estos datos, al Perrando que se le van a la parada cardíaca a tantos pacientes, yo te iba a decir, che, ¿qué pasa en esa terapia? ¿Cómo vamos a colaborar? Y yo conozco la terapia del Perrando, de hecho, muchos de los chicos hemos trabajado juntos, y es una terapia de 20 largas camas, casi 30, que se tiene que arreglar con 1, 2, 3 médicos por guardia, y eso obviamente va en desmedro de las posibilidades, no solo de generar donantes, todas las posibilidades de la terapia. Entonces, estos indicadores son indicadores que muestran esas cosas, ¿sí? En el Castro Rendón, que tiene mucha más muerte encefálica, evidentemente eso es un problema que no es tan grave, si existe ese problema, como en el Perrando, ¿sí? A eso voy yo o eso es lo que apunta este programa de garantía de calidad. Ahora sí, Rodolfo, decime la segunda pregunta. Rodolfo. Sí, acá está, listo. No, y la otra pregunta era, ¿en qué momento o sea, cuándo tenés que ver al paciente para registrarlo que tenga un Glasgow menor de 7? Porque entiendo que muchos de los pacientes que están en la terapia están sedados, ¿no es cierto? Y eso también me parece que interfiere. ¿Es cuando ingresa el paciente, qué Glasgow tenía cuando ingresó? ¿O cómo haces para sacar el sesgo ese de la sedación? ¿O qué hay que tener en Bien. cuenta? Buena pregunta, de hecho es una de las preguntas del cuestionario, así que vamos a spoilear. El paciente que entra con Glasgow 7 o menos se registra cuando entra, ¿sí? Si el paciente deterioró, se registra cuando deteriora. Pero también puede pasar, por ejemplo, que venga un paciente con un politrauma, entonces lo sedan porque entra a cirugía y ya me viene sedado y yo no sé si tiene un Glasgow porque está sedado o porque además tiene un trauma de cráneo y por eso tiene Glasgow bajo. Bueno, ahí entra el juicio clínico también. Si ese paciente tiene lesiones neurológicas y vos no la llegaste a corroborar, bueno, registralo. Si el paciente, su tomografía de cerebro es normal y lo único que tiene es un trauma de tórax, y no lo registre porque no tiene lesiones neurológicas que justificaran que tuviera 7 o menos. Porque no tenés, digamos, capaz que lo tiene, por ahí tiene lesión axonal difusa o lo que fuera, pero es poco probable. Entonces, uno debe apuntar a que, más allá de las definiciones propias, estos casos así que son medio grises, yo registro lo que probablemente tenga evolución a la muerte encefálica. ¿Sí? Si yo tengo un trauma de tórax, y no debiera evolucionar a la muerte encefálica, si no tiene nada en la cabeza. Entonces ese paciente no se registra, está en coma, está sedado, pero no tiene lesión neurológica, ¿sí?
Belén Blanco. Belén Blanco. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. Primero, quería preguntar, con respecto al Sintra, yo me acuerdo que cuando estábamos en época de COVID entrábamos a registrar los casos de COVID. No es el mismo usuario y contraseña, ¿verdad? El usuario y contraseña es personal. El que vas a tener vos es tuyo, y si ya tienen usuario de Sintra porque han cargado alguna vez programas paciente en Glasgow 7 o lo que fuera, vas a seguir usando el mismo usuario. Si nunca tuviste usuario de Sintra, se te va a generar un usuario nuevo ahora. Ok, perfecto, perfecto. Eso era una. Y la segunda que quería consultar es, yo trabajo en el UPA de Longchamp, UPA modular de Longchamp. Sí. La realidad es que los pacientes que entran en esta condición son trasladados, ¿sí? Sí. Mayormente al Hospital Bicentenario. En ese caso, nosotros podemos, de todas maneras, por más que no le podamos hacer un seguimiento, cargarlos, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados o que yo sepa. Entonces, a veces me pregunto esa cuestión de si nosotros lo cargamos o se carga cuando se llega al otro hospital, de qué manera se maneja eso. Sí, lo cargas, porque una de las formas de cerrar el proceso es derivación. Entonces, Okay. Justamente, si yo soy Pancho Leone, que soy el jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, me interesa saber si los pacientes ingresan en el UPA y se derivan, ¿qué pasa con esos pacientes después? Porque de hecho muchas veces van a las unidades de pronta atención. Esto para las otras provincias son como las unidades de pronta atención, las UPA son mini hospitales de urgencia que resuelven la atención inicial y después derivan eventualmente. Y entonces reciben muchas veces los pacientes con estas lesiones y después los derivan. Bueno, es un lugar muy bueno para empezar a detectar. Y si del UPA de Longchamp derivan al Gandulfo y derivan a, no sé, al Brown, ¿cómo se llama? Al Meléndez, y después en el Meléndez los pacientes se siguen y en el Gandulfo no, yo sé que tengo que ir a mejorar la detección en el Gandulfo. Pero sí, cada uno tiene que, cuando vos detectás un paciente, lo tenés que cargar. Si vos lo cargaste y después el que lo recibió lo quiere volver a cargar, lo que le va a pasar es, viste, cuando puse buscar potencial donante, si ya está cargado le va a decir, este fulanito tiene un proceso de donación activo, no le podés cargar uno nuevo, tenés que continuar el que tiene activo, ¿sí? Entonces el Gandulfo va a hacer lo que tiene y te va a decir, ¿me lo derivás? O el Cucay se va a encargar de derivarlo y ponerlo en el Gandulfo. Pero sí, la respuesta para ser concreto es sí, registralo. Ok, y en tal caso... Perdóname, Belén, ahí abajo hay un apartado de observaciones, podés poner a qué lugar fue trasladado. Ah, perfecto. Y en ese caso, ¿cómo puedo hacer el seguimiento del paciente? ¿Yo lo puedo hacer? No, porque ya no voy a estar con ese paciente. ¿Quién sigue ese paciente? La persona que sigue los pacientes en el Gandulfo. Normalmente se van a derivar de lugares de menos complejidad. Más complejidad es más probable que haya alguien encargado en el más complejidad de hacer el seguimiento. Pero de hecho, es un dato muy importante que vos cargues y que después se deriven, por ejemplo, por poner un nombre, al Gandulfo, y que después no se sigan. Porque ahí tenés un problema. Decís, che, los potenciales donantes se derivan a un lugar donde nadie se fija que esos potenciales donantes se transformen en donantes si les toca morir. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, ahí en Urgencias de Córdoba tiene de sus Glasgow cargados